esta charla está inserta dentro de lo que es un proyecto de extensión a la comunidad, cuyo título es Educación Alimentaria, un espacio para compartir ciencia y tecnología. Se va a hablar un poco, lo que voy a tratar de reflejar en esta charla es algunos aspectos, digamos, sobre los ingredientes que se utilizan en la cocina tradicional por un lado, para luego compararlos, ¿sí?, con los que se utilizan en la cocina apta para celíacos. Que de hecho, bueno, los ingredientes que se usan en la cocina de celíacos también los usamos los que no somos celíacos, y sin querer, porque son aditivos, porque son sustancias que están permitidas por el Código Alimentario Argentino, y por lo tanto su uso es, digamos, por supuesto que está arreglado, pero se pueden usar. Lo que les quería aclarar, bueno, es que yo no soy nutricionista, ni soy médico, ni soy especialista en celiaquía, ni mucho menos. Sé lo que he leído, lo que me han contado, y lo que sí voy a contar un poquito es en referencia a, para que se conozca un poco más, aquellos que, hay gente acá que por supuesto va a saber mucho de lo que estoy diciendo, y hay gente que quizás tiene una información sobre lo que es el gluten, o sobre lo que son los ingredientes que reemplazan al gluten. Bueno, hablando entonces de celiaquía, sabemos que el símbolo, ¿no es cierto?, que define a los alimentos aptos para celíacos nos garantiza que no tienen derivados o productos de trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Bueno, el hecho de que sean 4 y nada más que 4, ¿sí?, las fuentes del gluten, o las fuentes de las proteínas, que vamos a ver después qué diferencia hay entre el gluten y las proteínas que generan gluten. El hecho de que sean solamente esos 4 cereales hace que de alguna manera sea fácil restringir, ¿sí?, o controlar cuáles son los alimentos que vamos a consumir, más allá de las contaminaciones, porque uno puede decir, bueno, si yo consumo queso, ¿por qué no puede ser apto para celíacos? Si no se elabora ni con trigo, ni con avena, cebada y centeno. Bueno, a veces hay, digamos, contaminaciones que pueden ocurrir, ¿sí?, y dependiendo, por supuesto, según tengo entendido, de la gravedad de la celiaquía, pequeñas cantidades de gluten pueden generar una reacción negativa en el organismo. Por lo tanto, esos alimentos son los que hay que, por eso mismo la reglamentación que trata de estipular cuáles son realmente libres de gluten. Este es mi nombre, mi email, para cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, vamos a hacerlo así en forma de preguntas y respuestas para que sea más ágil. Vamos a empezar por la base, es decir, vamos a ver cuáles son los componentes de los alimentos, cuáles son los componentes básicos. Bueno, digamos que hay componentes que en general están presentes en grandes proporciones, que son los macrocomponentes, y elementos o componentes que están presentes en proporciones, cantidades bajas o muy bajas. Y dentro de los que son los macrocomponentes vamos a encontrar carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿sí?, como 3 grupos principales de macronutrientes, ¿sí? Carbohidratos o hidratos de carbono, es lo mismo, proteínas o prótidos, un nombre un poco más anticuado, y lípidos o grasas, en un lenguaje más coloquial. Dentro de estos elementos vamos a considerar también, a pesar de no ser esencialmente, digamos, o en su esencia no es un nutriente, sino que es un elemento más que está presente en los alimentos, y que es el agua, y que es necesario para que todos los demás componentes, carbohidratos, proteínas y lípidos, sean metabolizados. Vamos a encontrar también oligoelementos en mayores o menores cantidades, de acuerdo al tipo de alimento, donde encontramos las vitaminas y los minerales. Y también una pequeña proporción de otros componentes que no entrarían en ninguna de estos conjuntos, ¿sí? No son químicamente carbohidratos, ni proteínas, ni se los clasifica como lípidos, ni minerales, ni vitaminas. Por ejemplo, podemos hablar de compuestos que están presentes en pequeñas proporciones en los alimentos y que pueden llegar a tener algún efecto fisiológico, inclusive, como puede ser la cafeína en el café, ¿sí? La cafeína en el café es un vasodilatador, ¿sí?, una sustancia estimulante del sistema nervioso central, con lo cual no entra químicamente en ninguna de estas categorías, pero está presente en algunos alimentos. O por ejemplo, cuando hablamos de los taninos del vino, ¿sí? Los taninos del vino son compuestos de una cierta naturaleza que tampoco encaja en ninguno de estos conjuntos. O si hablamos, por ejemplo, del efecto
que tiene la alicina del ajo, no sé si lo habrán sentido nombrar, ¿sí?, como un componente que tiene una cierta acción biológica. Bueno, así como todas estas sustancias que están generalmente presentes en muy bajas cantidades, los alimentos tienen presentes estos componentes. Bueno, vamos a concentrarnos en los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos vamos a hacer hidratos de carbono, vamos a hacer una clasificación entre los que serían digeribles o digestibles, lo mismo, ¿sí?, o asimilables, es decir, que nuestro organismo va a aprovechar esos carbohidratos, ¿sí?, como fuente de energía. Y vamos a tener también los indigeribles o indigestibles, ¿sí?, o no absorbibles, ¿sí?, es decir, carbohidratos que el organismo no tiene el mecanismo químico necesario como para metabolizarlos. Dentro de los digeribles vamos a encontrar dos grupos de carbohidratos, que son los simples, o llamados también en general azúcares, ¿sí?, en general por su sabor dulce. Ahí entra el azúcar de mesa, azúcar de caña o de remolacha, ¿sí?, que es la sacarosa, el nombre químico. Y otros azúcares como la glucosa, o como la fructosa, o como la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿sí?, son azúcares sencillos. Y dentro de los digeribles tenemos otro grupo de azúcares que son más complejos en su estructura química, dentro de los cuales vamos a nombrar como el más importante de todos el almidón, ¿sí? Hay otro carbohidrato digerible, es el glucógeno, que se encuentra como azúcar, como carbohidrato de reserva en el hígado de los animales, ¿sí?, que tiene un tiempo de vida media, digamos, muy corto en el organismo, y con lo cual nosotros no consumimos alimentos que tengan una alta concentración de glucógeno. Con lo cual, el único, digamos, carbohidrato complejo asimilable o digerible que tenemos presente en los alimentos es el almidón. Bueno, y dentro de los indigeribles, básicamente, es la idea general, digamos, tenemos lo que se denomina fibra, la porción del alimento que no es digerible por nuestro organismo, ¿sí? Es decir, que tiene algún otro tipo de función, pero no es utilizada como fuente de energía. No puede ser degradada, digamos, por nuestro sistema digestivo para obtener energía. Es lo que se llama fibra alimentaria o fibra dietaria. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que vean que no todos los alimentos tienen de todos los tipos de componentes, sino que algunos de ellos tienen mayoritariamente uno de los grupos de macrocomponentes. Por ejemplo, todo lo que sea frutas y hortalizas frescas, como hojas, tallos, raíces, tubérculos, frutos, etc., ¿sí? Hay algunas diferencias. Si vamos a hablar de un tubérculo como el de la papa, por ejemplo, ahí la composición cambia bastante. Pero en general son alimentos que aportan gran cantidad de agua, ¿sí? Estamos hablando de porcentaje, por ejemplo, en la manzana de más del 85%. Y por otro lado también nos aportan carbohidratos. En general, carbohidratos simples, azúcares, porque en los frutos maduros tenemos carbohidratos simples. En los frutos inmaduros hay un poco más de almidón, que eso con el tiempo y la maduración se va transformando en azúcares más simples. Esto, digamos, es a modo de ejemplo. Yo tomé un alimento rico, digamos, en agua, y con cierta cantidad de carbohidratos. Por supuesto que también nos aporta algunos minerales, algunas vitaminas, ¿sí?, algunos de otros componentes de esos, del pequeño conjunto que no entraba en ninguna otra categoría, pero mayoritariamente son estos. Bueno, vamos a un alimento netamente graso, como puede ser una manteca, un aceite, cualquier grasa animal, ¿sí? En ese caso, bueno, lo que abunda, por supuesto, es la materia grasa, los lípidos, ¿sí?, y con una pequeña cantidad de proteínas, también asociadas a esa grasa. Si hablamos de carnes magras, carnes rojas, ¿sí?, magras, de carne vacuna o de aves, hay un gran porcentaje de agua, más del 60%, pero ya hace un aporte importante, sobre todo si es magra la carne, en proteínas, ¿sí? Tiene un porcentaje bastante interesante de proteínas, más del 30%. Y dependiendo, digamos, del grado de la cantidad de grasas que tenga, bueno, puede aportar una cantidad significativa o no. Como alimento que aporta gran cantidad de proteínas, aunque uno no lo crea, son los quesos, ¿sí? Por el propio proceso de elaboración de los quesos, un concentrado de las proteínas de la leche.
más si es un queso curado o madurado, en donde se ha eliminado el agua con el tiempo y queda un queso seco, un queso semiduro o duro, ¿sí? Estos quesos son fuentes altísimas, fuentes, o sea, muy ricas, de proteínas, fuentes muy ricas de proteínas. Pero, de la misma manera que nos aportan proteínas, nos aportan grasas, porque en caso de que no sea descremado el queso, ¿sí?, se haya hecho con leche entera, esas proteínas de la leche vienen asociadas con la materia grasa de la leche. ¿Qué pasa con los derivados de cereales, como pueden ser las palomitas de maíz? Bueno, fíjense acá, la barra principal es la correspondiente a carbohidratos, ¿sí? Son productos farináceos, ¿sí?, productos que aportan gran cantidad de carbohidratos. Y en general son carbohidratos complejos, es decir, son del tipo almidón, más allá de que puede tener también azúcares simples. Su aporte de proteínas es bajo, y de grasas también. Por supuesto que yo tomé ejemplos, y en cada grupo hay otros alimentos que pueden ser distintos de su composición. Es como un ejemplo representativo. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de cómo surgieron los alimentos que consumimos hoy en día. Bueno, esto habla de historia de la alimentación, es bastante interesante leer sobre este aspecto de la ciencia de los alimentos. Y bueno, vamos a empezar por el principio. El hombre primitivo, ¿sí?, que es el hombre, digamos, del preneolítico, que era nómade y que vivía con productos de la recolección, ¿sí?, vegetales que recogía, o animales que cazaba. Consumía frutos, hojas, tallos, semillas, carnes de caza, y luego, ya avanzando en la historia del hombre, ya en el neolítico, bueno, previamente conoce el fuego, consigue cocinar las carnes, ¿sí?, y ya en el neolítico, cuando comienzan a generarse los primeros asentamientos, ¿sí?, el hombre comienza a practicar la agricultura y la ganadería, ¿sí?, a criar ciertos animales, a domesticar ciertos animales y a plantar ciertas especies vegetales. Con lo cual comienza a consumir otro tipo de carnes, consume los huevos, consume la leche. Entonces, la historia de la alimentación humana ha ido evolucionando desde la prehistoria en concordancia con una serie de factores. Siempre dependía de los factores naturales que tenía a mano el hombre para disponer. Después de los hallazgos y descubrimientos ocasionales por prueba y error, ¿sí?, muchas veces se va a haber envenenado, por ejemplo, comiendo bayas o frutas que tenían algún producto tóxico. Los hábitos y las costumbres que fue adquiriendo con el tiempo y que se fueron introduciendo. La cultura y la religión, aunque no parezca, la religión también, ¿sí?, condicionan los alimentos que ciertas comunidades pueden consumir. De hecho, la religión, digamos, tiene una cierta injerencia en la alimentación de ciertas comunidades como una forma de controlar qué tipo de alimentos se pueden consumir, y no por razones meramente, digamos, místicas, sino por una razón de seguridad alimentaria. Luego, los avances tecnológicos y los conocimientos científicos que se han ido alcanzando han logrado, por supuesto, la introducción de la amplia variedad de alimentos que conocemos hoy en día. Y por otro lado, otra cosa que condiciona, digamos, las tendencias en la alimentación actual es el proceso de globalización, donde todos vamos conociendo cocinas, ¿sí?, étnicas y cocinas típicas de distintos lugares del mundo, y por un factor de, digamos, de moda. Bueno, si nos preguntamos cuáles fueron los primeros alimentos elaborados, ¿qué se imagina? ¿Cuáles fueron? Hacer la carne. Elaborados, o sea, que tiene algún proceso para obtenerlo, ¿no? Salar la carne. El pan. Sí, eso de alguna manera tiene que ver con un proceso para mantener los alimentos por mayor tiempo. La salazón o el secado de la carne para hacer charqui, ¿sí?, al sol. Como una manera de preservar en el tiempo las propiedades nutricionales del alimento. Eso es cierto. Bueno, está bien, por ahí dijeron el pan, está muy bien. ¿Algo más? El vino. El dulce de leche. Bueno, aparecen estos 4 alimentos como los primeros, digamos, según discusiones de los investigadores en el tema, llegan a la conclusión de los primeros alimentos fueron el pan, ¿sí?, no en esa versión que puse ahí justamente, ¿sí?, la cerveza, el aceite, ¿sí?, el aceite de oliva, y el vino.
¿sí? Esos serían los 4 primeros alimentos que el hombre elaboró, digamos, de alguna manera. Digamos, ¿cómo se iniciaron cada uno de ellos? Quizás fueron de manera accidental, ¿sí? Se generaron de manera accidental. Por ejemplo, se sabe que los cereales se cultivaban desde la época pre-babilónica, ¿sí? Hay, digamos, pruebas de que existen especies de un trigo primigenio que en la actualidad no existe más, y de cebada primigenia, que el hombre conseguía las semillas de ese cereal, las secaba, y luego, por supuesto que comerlas así crudas no podía, ¿no? Las secaba al sol, las molía, y con eso hacía una especie de pan primitivo, mezclándolo con agua, ¿sí? Una especie de torta o galleta, en que la dejaba secar sobre una piedra caliente o cerca del fuego. Eso sería como un pan, digamos, lo más primitivo posible. Después los otros alimentos se fueron descubriendo casi en forma accidental, y el hombre, a través de la historia, fue perfeccionando, con el advenimiento de la tecnología y de los conocimientos, fue perfeccionando su manufactura. Vamos a hablar del pan, básicamente, ¿sí? Y en este refranero, que yo rescaté algunos refranes populares, en donde entra la palabra pan, ¿sí? Digamos, los refranes con pan están en todas las culturas del mundo, ¿sí? Y eso de alguna manera es un refranero popular, da cuenta de lo común, o digamos, cómo se introdujo el pan en las culturas de todos los países, ¿sí? En las más diversas versiones. Reconocerán algunas de estos refranes, ¿cierto? Sí, ese de pan y circo tiene hasta su origen, ¿no? Porque parece que algunos emperadores romanos justamente tenían esa concepción, que al pueblo había que darle pan y circo, para que esté contenta y no sé qué. Bueno, vamos a hablar un poco del pan y hacemos una breve reseña en donde vemos, por ejemplo, ya en el Neolítico, ¿sí? Una pieza que representa un molino de piedra que se usaba para moler semillas. Como les decía, esto se mezclaba con agua, se hacía una especie de galleta, ¿sí? Que se cocinaba, ¿sí? Al fuego, o inclusive se secaba al sol. Ya en la época de los egipcios se han encontrado escenas tanto del cultivo del trigo, ¿sí? En el delta del Nilo, como escenas del proceso de panificación. Esto se encontró, es un grabado encontrado en la tumba de Ramsés, en el Valle de los Reyes, en el siglo XII a.C. Se puede ver desde desde el molido de los granos, ¿sí? Hasta la elaboración del pan. Los romanos también se caracterizaron por perfeccionar el proceso de elaboración del pan, y lo que se sabe por los restos arqueológicos encontrados debajo de las cenizas de la erupción del Vesubio, ¿sí? Pompeya, se sabe que existían panaderías ya, ¿sí? Es decir, que hay un fresco encontrado en una pared donde se ve la venta de pan. Si no era común tener un horno en las casas, entonces existía así un horno como comunitario en donde se hacía el pan y se vendía. Seguramente no se usaba moneda, era una cuestión de trueque o algo así, donde se podía conseguir el pan. Y inclusive esa pieza de pan, fíjense, dividida en 8 porciones, que todavía tiene los restos de ceniza. Esos son, digamos, descubrimientos que se hicieron en el siglo XVIII luego de las excavaciones. Esto, estamos hablando, data del siglo VI a.C. Ya en la época del medioevo, sobre todo los monjes de la época, pudieron perfeccionar el proceso de panificación, fabricar hornos de ladrillos, ¿sí? Y eso lograba, ¿sí? Sobre todo conseguir panes de mucha mejor calidad. Usaban mucho el centeno en alguna época como harina principal, más que harina de trigo. Ya con la revolución industrial, los procesos se mecanizaron, aparecieron las primeras sobadoras, amasadoras, etc. Y acá vemos también una representación de una fábrica de pan en Estados Unidos en el siglo XIX, en donde se comenzó a fabricar el pan a gran escala y a comercializarse como un producto no elaborado en una panadería, sino como pan envasado, ¿sí? Digamos, son los primeros panes que se comercializaron en mercados envasados. Bueno, y acá vemos una planta actual, ¿sí? De elaboración de panificados, y por supuesto toda la tecnología, ¿sí? Y todo el saber científico que ha hecho que tengamos los productos que hoy en día conocemos. Bueno,
es muy amplia la variedad de panes que existen y cada país tiene sus propios panes, ¿sí? Acá simplemente para mostrar algunos panes típicos de ciertas regiones de Francia, en donde dice que existen tantos panes como quesos, con lo cual cada región tiene un pan particular que se fabrica de una determinada manera, con determinadas harinas, con determinados procesos, etc. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes básicos cuando fabricamos pan? Bueno, la harina, el agua, si le queremos dar sabor, sal, y en algunos casos, o cuando se empezó a utilizar, la levadura, ¿sí? La levadura no se empezó a usar en el pan primitivo, el hombre no se dio cuenta que podía usar algún tipo de sustancia que favoreciera un proceso de inflado de la masa del pan, ¿sí? Eso fue un hecho accidental también, que lo descubrió, al usar, por ejemplo, granos de trigo brotados, ¿sí? Se dio cuenta que cuando usaba para hacer la harina granos de trigo brotado, de centeno brotado, la masa resultaba más esponjosa, ¿sí? Eso porque ahí ya empiezan a haber ciertas levaduras propias de la harina, ¿sí? Que van a actuar luego en el proceso de amasado. Bueno, los opcionales, de acuerdo al tipo de masa que vamos a obtener, son azúcares, materia grasa, donde podemos encontrar aceites, grasas animales, margarinas, etc., que en general tienen el rol de suavizar la textura de la masa y de hacer que ésta pierda menos agua con el tiempo, con lo cual se genera una masa más duradera en el tiempo. Leche, huevos, ya para las preparaciones más suaves, y una serie de aditivos a nivel industrial, como pueden ser mejoradores, conservantes, cuando es un producto que no es fresco, sino que tiene un cierto periodo de vida útil en la estantería del supermercado y para su consumo, saborizantes y colorantes, y bueno, y una serie de otros elementos que se pueden agregar a los panes para obtener panes actualmente gourmet, ¿sí? Es decir, semillas, salvados, hierbas, condimentos, frutos secos, etc. Entonces lo básico es la harina y el agua, con algo de sal para darle sabor, y eso es lo que conforma lo que se conoce como pan ácimo, con C o con Z, es lo mismo, ¿sí? Es decir, pan sin levadura, ¿sí? Es quizás el primer pan que el hombre conoció, y de hecho muchos panes que se consumen en la actualidad en países del Medio Oriente, del Lejano Oriente, etc., tienen reminiscencia de este pan ácimo, donde es un pan chato, es un pan tipo galleta. Yo les puse acá algunos ejemplos. Por ejemplo, en Armenia, en Irán, ¿sí? Hay un pan que se llama lavash, que actualmente se hace con levadura para facilitar el proceso de estirado de la masa y todo, ¿sí? Pero, digamos, originalmente se hacían solamente con la harina y con el agua. Este pan es un pan típico actualmente consumido en esta región, Armenia e Irán. Y se sigue fabricando, fíjense, en la actualidad, según procesos ancestrales, en donde se hace un hoyo en la tierra, se lo recubre con ladrillos refractarios y antiguamente serían adobes de barro, ¿sí? Se calienta ese hueco y luego se estira la masa y se coloca sobre un almohadón, sobre una especie de almohada, que luego sirve para, ¿sí? Colocar esa masa estirada, como muestra la foto central, en la pared del horno, que luego se retira y se aplica, ¿sí? O sea, se siguen fabricando esos panes ancestrales en el día de hoy. Acá hay otro pan chato, se llama sangak, que es típico de Irán, es el pan nacional de Irán. El chapati, de la India, ¿sí? También es un pan, digamos, que remite a los orígenes del pan, que también se cocina sobre una piedra caliente. El tabún es un tipo de pan que consumen los judíos, ¿sí? Que se condimenta y se le colocan semillas de sésamo o piñones, etc. Todos estos panes, en realidad, ¿qué función tenían? Aparte de alimentar, servir de plato, ¿sí? Eran así, planos y chatos, porque servían de plato, se ponía el alimento arriba. También se enrollaban, si eran lo suficientemente finos, o sea que los mexicanos no son los inventores de los tacos. O sea, los tacos, o una forma de taco, ¿sí? Primitiva, ya existía desde mucho antes. Aquí tienen, por ejemplo, moussaka, es una comida típica, en donde se coloca el alimento directamente arriba del... Por supuesto que ahora deben usar plato, pero... Bueno, los aztecas también elaboraban
una especie de tortilla, que es la tortilla de maíz actual, a partir justamente de, no usaban ni centeno ni trigo, porque no se conocían acá, sino maíz, ¿sí? Como cereal originario de América, ¿cierto? Bueno, esto es un grabado, en realidad está escrito en un español antiguo, porque es un grabado sacado de un libro, ¿sí?, que se editó en el año 1540, uno de los colonizadores españoles hizo como un manual de procedimientos de los distintos productos que los aztecas consumían. Y bueno, eso se transmitía a través de gráficos, de dibujos y con pequeñas anotaciones. Bueno, y acá tenemos la vista de las actuales tortillas de maíz, ¿sí?, que se siguen fabricando. Esto también es una especie de pan originario de América primitivo. Bueno, cuando hablamos entonces de harina, ¿cuáles son las harinas que se pueden utilizar en la elaboración de alimentos? Bueno, en general se usan harinas provenientes de cereales, aunque también pueden ser provenientes de otras especies. Vamos a aclarar qué son los cereales. La palabra cereal viene del latín, de Ceres, la diosa de la agricultura, ¿sí? Son semillas o granos que tienen gran interés para la alimentación humana, en donde vamos a encontrar el trigo, el centeno, la avena, la cebada, también el arroz, maíz, mijo, sorgo y otras especies. Están más o menos ordenadas en importancia, aunque el arroz debería estar mucho antes, como especie. Ahora vamos a ver algunos mapas de distribución de producción en el mundo, ¿sí? El arroz es uno de los cereales que más se cultivan en el mundo. Ceres, me quería decirles, la diosa de la fecundidad también, ¿sí?, además de la agricultura. Bueno, ahí tienen la distribución de los principales, yo tomé solamente 3 que son los mayoritarios, los que conforman la mayor parte de la producción a nivel mundial de cereales, que son el trigo, el arroz y el maíz. Y ahí vemos más o menos, para tener una idea, cuál es la distribución en la producción en el mundo de la producción de cada uno de estos cereales, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que el trigo está ampliamente distribuido, es originario de Europa, y se ha expandido a, sobre todo, el continente americano, América del Sur. Sobre todo nosotros, Argentina, somos consumidores por nuestra historia, ¿no es cierto?, inmigrantes, somos consumidores bastante importantes del trigo. Estados Unidos y Canadá, ¿sí? No quiere decir que en los otros países no se consuma, también se consume, ¿sí?, pero lo estoy poniendo como relevante. Ya, por ejemplo, en Brasil, en algunos países de Centroamérica, en México, toma relevancia el maíz, ¿sí? Lo mismo, bueno, el trigo lo tenemos, por supuesto, la mayor densidad en Europa, ¿sí?, en Europa del Este, Australia y en algunos países del África. Y después el arroz, que está más concentrado, como decía, también se produce en otras partes del mundo, pero la mayor parte está concentrado en lo que sería el Oriente, ¿sí?, países del Oriente de Asia. Aquí lo ven mejor, con la densidad del color verde indica, ¿sí?, mayor cantidad de producción en kilogramos por hectárea de cada uno de estos 3 cereales, trigo, arroz y maíz. Bueno, y pueden ver justamente cómo el trigo se concentra más en Europa. Fíjense que, bueno, por supuesto que China, países, ¿sí?, superpoblados, obviamente que consumen y tienen, ¿sí?, por eso aparece una región importante en China y en India. Y en América del Sur vemos también una manchita, también en Estados Unidos y en Canadá. Ya el maíz se ve, sobre todo, bueno, sube hasta Brasil, y América Central y en América del Norte. Y el arroz es muy evidente la polarización, donde existe la mayor concentración de producción. Bueno, los cereales en general tienen un grano en el cual se pueden distinguir o diferenciar 3 partes. Lo que se llama pericarpio, que es la cáscara, ¿sí?, que en realidad, como está en el dibujito, son varias capitas, como que son varias envolturas que tiene el grano, que hace, digamos, esa capa protectora del grano, es rica en fibra, ya hablamos de lo que era la fibra, ¿no es cierto?, y minerales. Después tenemos en el interior una zona
rica en almidón, que es lo llamado endospermo, que tiene almidón y proteínas básicamente, algunas proteínas, pero sobre todo almidón, y la parte del embrión, es como el embrión de una semilla, ¿sí? A partir de allí se genera la planta, si yo siembro este grano, ¿sí? Este embrión es rico en proteínas y en grasas. Estas tres partes bien diferenciadas, es decir, las capas externas, el endospermo y el embrión, se pueden separar en la industria por procedimientos tecnológicos convencionales, con lo cual se van logrando los distintos tipos de harinas, ¿sí? Entonces, estas son definiciones que yo he adaptado, ¿sí? Están en la legislación argentina y que he adaptado del Código Alimentario Argentino. En él se define harina, sin otro calificativo, al producto obtenido de la molienda del endospermo del grano de trigo, ¿sí? O sea, solamente el endospermo. Tengo que separar el pericarpio y tengo que separar el embrión. Las harinas de otros cereales, o inclusive de leguminosas, porque yo les dije que no solamente se usan cereales, también se pueden usar otras especies de plantas, como pueden ser las leguminosas, deben denominarse de acuerdo a la materia prima empleada. Por ejemplo, harina de maíz, ¿sí? Harina de arvejas, que es una leguminosa, etc. Existe también lo que se llama harina integral, o harina de Graham, que prácticamente no se comercializa a nivel de supermercado en nuestro país, puede que en alguna dietética especializada la encontremos, y que es el producto que se obtiene por la molienda del grano entero, ¿sí? Es entero, es la harina que mayor contenido de fibras tiene, ¿sí? Y es también la que se deteriora más rápido, porque al tener el embrión también, que tenía mucha grasa, las grasas con el tiempo se enrancian y generan, ¿sí?, el deterioro de la harina. La harina del centeno es el producto obtenido de la molienda del grano limpio y sano del centeno, sin sus envolturas celulósicas. ¿Quiere decir eso? Bueno, sin el pericarpio, ¿sí?, básicamente. También existe una harina integral de centeno, que se obtiene por la molienda del grano limpio y sano del centeno, con todas sus envolturas. La harina de avena es el producto de la molienda del grano libre de sus envolturas celulósicas de la avena. Tampoco es un producto que se comercializa demasiado acá. Acá lo que se encuentra más es la avena arrollada, ¿sí?, fina, ultra fina, precocida, etcétera, pero no la harina, que tiene otro grado de molino. El semolín, ¿a qué se llama semolín? Bueno, es un producto granuloso que tiene tamaño intermedio entre lo que sería una sémola, propiamente dicho, y una harina. La sémola es más gruesa. Y el semolín o semolín de trigo candial, que es el producto granuloso de tamaño intermedio, también entre sémola fina y harina, que se obtiene por la rotura industrial del trigo limpio. En este caso, bueno, semolín de trigo pan es el que se utiliza para la confección, ¿sí? Se puede usar para la panificación, idealmente, y el semolín de trigo candial para las pastas, ¿sí? Por la escasez en el cultivo de este tipo de trigo, por los precios y por una serie de factores, es muy poco el semolín de trigo candial que se está produciendo actualmente, y son pocas las marcas, ¿sí?, o las fábricas de pastas secas que están utilizando semolín de trigo candial. La mayoría está utilizando semolín de trigo pan. Bueno, todos estos productos, ustedes dirán, ¿para qué les hablo de todo esto? Si ustedes no sé, o sea, no sé, ¿cuántos celíacos hay acá en la sala? ¿Dos? Bueno, ¿no? Yo creía que iban a venir más. Bueno, o familiares de celíacos, quizás. Claro. Bueno, todos estos productos en realidad, ¿sí?, están dentro de los TAC, ¿sí?, del trigo, avena, cebada, centeno, con lo cual no pueden ser consumidos. Bien, ¿qué alternativas tenemos si no podemos consumir ninguna de estas harinas? Bueno, es increíble la cantidad de harinas, de almidones y de otros ingredientes que existen y que son libres de gluten y que pueden ser utilizados en la confección de los más diversos productos, de panificados hasta otros productos, ¿no? Por ejemplo, investigando en esto que estoy mostrando ahora, bueno, algunas son conocidas, ¿sí? Por ejemplo, el almidón de maíz, ¿sí?, el almidón de arrurrús, que es un tubérculo, un rizoma también. Bueno, está la goma santana, no podemos hablar de todo esto, ¿sí? La harina de sorgo, por ejemplo, que está en el código, ya lo vamos a ver, pero acá no se consume demasiado porque se lo entiende que es para consumo animal, etc. Hay una especificación en el Código Alimentario que es sorgo para alimentación humana, y se fabrican muy buenas galletas con harina de sorgo. Después tenemos polenta, ¿sí? Tenemos harina de arroz, tanto blanca, ¿sí?, de arroz pulido, como de arroz integral también. Tenemos harina de garbanzo dentro de lo que serían las leguminosas, y tenemos hasta lo que dice ahí TEF, ¿sí?, que es harina de cannabis, ¿sí?
es decir, los frutos del cannabis, la semilla de cannabis es una oleaginosa, tiene un 35%, casi igual que la soja, de lípidos, de grasas, y bueno, acá no se comercializa tampoco, pero existe, se comercializa en algunos lugares del mundo, la harina de cannabis, digamos, es almidón básicamente, ¿sí? Lo que tiene de característico es que, al igual que la harina de algarroba, tiene un sabor a nuez, seca, ¿sí? Dulce, medio dulce y es muy aromática. O sea que sirve más que todo para repostería. Bueno, aquí seguimos con las definiciones poco pesado, pero bueno, yo quería, para que se enteren bien, qué está, digamos, estipulado en el código, que existe y que no. La harina o sémola de maíz, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos polenta, ¿sí? Por su marca, producto obtenido de la molienda de granos limpios, sanos y bien conservados de maíz, a los que se les extrae durante el proceso parte del pericarpio y del germen. O sea que es el endospermo. La harina de sorgo, que les decía yo, el sorgo perlado se usa, ¿sí? Y es el producto proveniente de la molienda de ese grano, que ha sido previamente descascarado. La harina de trigo sarraceno, también es otra harina que se ha puesto, digamos, un poco de moda, aunque en el código está desde hace muchos años. También se llama alforfón, que es el producto proveniente de la molienda del grano de alforfón o trigo sarraceno, previamente descascarado. A pesar de que se llama trigo, no es un cereal, ¿sí? Se llama trigo sarraceno, pero es lo que se llama un pseudo cereal, es decir, un grano que se utiliza muy similarmente a los granos de los cereales, pero que no es, botánicamente no se lo puede clasificar como cereal. Por lo cual, en su composición varía bastante con el trigo, no tiene gluten, ¿sí? La harina de algarroba, que es el producto de la molienda de semillas de algarrobo blanco. La harina de quinoa, o quinoa, que es el producto obtenido por la molienda de estas semillas, de origen, digamos, americano, desecadas, sanas y limpias, privadas mecánica o químicamente de sus tegumentos, ¿sí? La harina de arvejas, como una leguminosa, se obtiene de las semillas sanas y limpias justamente de arvejas. La harina de garbanzo, lo mismo. La harina de lentejas, lo mismo. Y la harina de porotos, alubias o frijoles, que son también justamente he sacado todos los nombres científicos para no aburrir, sí, pero en el código están estipulados los nombres científicos de cada especie para que no quepa duda, digamos, qué especie es. Yo digo poroto, pero existen 50.000 variedades de poroto. Bueno, todos estos productos son aptos para ser híbridos, porque no tienen en su composición ninguna proteína que pueda formar gluten, ¿sí? Y seguimos en la lista con lo que serían, ahora vamos a diferenciar lo que son los almidones o las féculas, para diferenciarlo de ¿qué diferencia entre una fécula y un almidón? No es lo mismo, ¿sí? Básicamente ahí está la definición bien, digamos, moldeada en un lenguaje claro, ¿sí? El almidón corresponderá al proveniente de órganos aéreos de las plantas. Por ejemplo, voy a hablar de almidón de maíz, ¿sí? La semilla es un órgano, ¿sí?, aéreo, si se quiere, de la planta, con lo cual vamos a hablar de almidón, que es el almidón de maíz. En cambio, fécula es lo mismo, es un almidón, ¿sí? Pero vamos a reservarlo a aquellos almidones obtenidos de tubérculos o de partes subterráneas de la planta, como puede ser un rizoma o un tubérculo, o una raíz. Por ejemplo, hablamos de fécula de mandioca, aunque si dicen almidón de mandioca no está mal, ¿sí? No deja de ser almidón. Después de haber definido almidón de fécula, es un poco gracioso porque en el código aparece harina de papa o patata, ¿sí? En realidad es la fécula, ¿sí? Papa, producto obtenido original finalmente de los tubérculos pelados y desecados de papa, aunque vamos a hacer una distinción. Esto sería la papa desecada, ¿sí?, y obtenido una harina. No es básicamente lo que sería la fécula, ¿sí? No sería la fécula, porque por la fécula se tiene que extraer con un proceso con agua, ¿sí?, del tubérculo. ¿Se entiende? Bien. La harina de arroz, el producto de la molienda de grano limpio y sano, libre de sus envolturas celulósicas, del arroz en sus distintas variedades. También vamos a tener una fécula, ¿sí? Un almidón de arroz. Tapioca, producto obtenido calentando la fécula de mandioca, humedecida y granulada. Pueden obtenerse tapiocas a partir de féculas de patata o de otras sustancias amiláceas. O sea que esta ya tiene un proceso, ¿sí? Es una fécula, ¿sí?, en este caso puede ser de mandioca o de papa, que ha sido humedecida, luego seca y granulada, ¿sí? Tiene un proceso, como vamos a ver, que se llama de pregelatinización.
Bueno, el sagú, que acá no se consume mucho, en Brasil sí se usa mucho para hacer postres, es el almidón extraído de varias especies de palmeras, ¿sí? Y tiene la particularidad de formar pequeños esferitas, ¿sí? Bueno, lo que sería la dextrina, o dextrina comestible, es el producto obtenido por degradación incompleta del almidón. Después vamos a especificar bien a qué se llama maltodextrina. Todos estos también son productos que, de no existir una contaminación cruzada, son libres de gluten. Perdón, ¿hay una relación entre harina, almidón y fécula con la finura? Sí. Sí, tiene que ver, o sea, la harina es el producto de la... O sea, la finura tiene que ver más con que si se llama harina, semolino, sémola, ¿sí? La fécula es en realidad el producto que yo extraigo con agua, disolviendo, o sea, suponete, vos lavás papas, ¿sí? Te va a quedar el agua blanquecina. Si vos evaporás esa agua, lo que te va a quedar es el almidón. O sea, para el almidón yo necesito aplicar un proceso, no es simplemente moler la papa seca. Eso es obtener harina de papa. La fécula es el producto que yo solubilizo, que extraigo con agua. Bueno, les decía que el almidón, ¿qué es el almidón? Es un carbohidrato, ya habíamos dicho que es un carbohidrato, ¿sí? Es complejo porque no entra dentro de los carbohidratos simples, ¿sí? Es digerible, ¿sí? Y está formado por dos tipos de compuestos que se llaman, anecdótico en los nombres, amilosa y amilopectina. Son dos compuestos bastante similares en su composición química, pero de distinta estructura, y que en distintas proporciones se presentan de acuerdo al tipo de almidón que estemos hablando. Y se presenta en forma de gránulos que son insolubles en agua. Es lo que yo les decía, está en gránulos, uno no los percibe con el tacto ni con la vista, porque son microscópicos, ¿sí? Ese es un dibujito de alguien que miró al microscopio una célula, ¿sí? de un corte de papa, ¿sí? Y lo que se observa, fíjense, en el interior de la célula, gran cantidad de gránulos de almidón. Esos gránulos con círculos concéntricos, ¿sí? Están constituidos básicamente por almidón, ¿sí? Es decir, acá tenemos lo que sería la célula, ¿sí? Estamos mostrando una célula, es todo un tejido, están todas conectadas las células, y los gránulos de almidón, ¿sí? En el interior de cada una de las células. Y esta foto, que es increíble, es una micrografía electrónica de un corte de un gránulo de almidón, ¿sí? Está amplificado muchísimas veces, y fíjense las capas, por eso se dibujan círculos concéntricos, porque en realidad el almidón se va acomodando, ¿sí? Sus estructuras componentes, que son la amilosa y la amilopectina, se van acomodando en capas concéntricas y forman como una especie de cebolla, si se quiere, con varias capitas, ¿sí? Eso es lo que ven ahí ustedes, es un gránulo de almidón, ¿sí? Bueno, si yo hago una suspensión de almidón, el almidón es insoluble en agua, no se puede solubilizar, no es como el azúcar que se disuelve en agua, el almidón no se disuelve en agua, me queda siempre blanca el agua, ¿sí? Cuando pongo almidón. Pero si yo caliento, se va a espesar, como cuando hacen una salsa blanca, cuando hacen engrudo, cuando hacen cualquier preparado que quieran, o una salsa que se espesa con almidón, ¿sí? O con una harina que tiene almidón. Ese proceso, ¿sí? De espesamiento se llama gelatinización, que aumenta la viscosidad de esa suspensión. Y después, si dejamos, ustedes cuando cocinan, por ejemplo, hacen un postre, ¿sí? Un postre de vainilla o de chocolate con almidón. Lo cocinan, se espesa, lo sacan del fuego, lo ponen en moldes y lo dejan. Cuando se enfría, forma lo que se llama un gel, ¿sí? Ese proceso se llama retrogradación del almidón, es decir, cuando el almidón se gelifica, ¿sí? Bien. Tanto las propiedades como las principales aplicaciones de un almidón van a depender de dónde saco el almidón yo. No todos los almidones son iguales, ¿sí? Ni el almidón de trigo es distinto al de papa es distinto al de arroz, ¿sí? Después los de distintos trigos también son distintos, ¿sí? No solamente depende de las especies, sino de las variedades de cada especie, ¿sí? Entonces, como eso, lo que varía esencialmente es la proporción de amilosa a amilopectina, ¿sí? Y algo que tiene que ver con su estructura, que es su peso molecular. Entonces, y eso hace que sus propiedades varíen. También se pueden utilizar, en la industria se hace, almidones modificados, ¿sí? Químicamente, para un proceso, para aplicaciones específicas, que no son normalmente utilizados, ¿sí? En la culinaria, digamos, doméstica, ¿sí? A nivel industrial. Y en esa tablita yo puse algunas propiedades, simplemente a modo de comparación, de los distintos almidones o féculas,
en cuanto, por ejemplo, a porcentaje de amilosa, el resto es amilopectina, es decir, son los únicos dos componentes que tienen, prácticamente no tienen humedad. Y el proceso de retrogradación, ¿cómo influye eso en el proceso de retrogradación? Es decir, en el proceso de si gelifica rápidamente o no, y si gelifica o no, ¿sí? Hay ciertas variedades que son exentas de amilopectina, como el almidón extraído del maíz woxi, o cerio, como se dice, cerio con C, ceroso, ¿sí? Que no tiene amilopectina, entonces casi no retrograda, no puede formar, ¿sí? Un gel consistente. Bueno, o sea que cada almidón, de acuerdo a sus características de composición, va a tener propiedades distintas. Por eso cuando se cocina, estas mezclas que ya vienen, estas premezclas que se utilizan en la preparación de alimentos aptos para celíacos, son en realidad mezclas, ¿sí? De almidones de distintas fuentes, ¿sí? De maíz, de papa, de mandioca, etc. Y de acuerdo a la proporción se logra la propiedad que se busca para el producto deseado, ¿sí? Bueno, o sea que no es lo mismo, si una receta dice usar 200 gramos de harina de mandioca, usar 200 gramos de fécula de maíz, que usar fécula de mandioca, ¿se entiende? O sea, difiere, va a diferir el resultado final. Volvemos a la harina y nos preguntamos, ¿qué característica particular tiene la harina de trigo frente a otros productos farináceos? ¿Sí? A todos estos que ya vimos en esa lista de que está en el código, ¿sí? Bueno, si comparamos la composición de una harina de trigo con una fécula de maíz, fíjense que esa maicena es de otro país de Latinoamérica, y en vez de fécula de maíz dice harina fina de maíz, tiene otra denominación comercial, pero es la fécula de maíz nuestra. Bueno, y ustedes ven que la diferencia principal en composición de una harina de trigo y de una fécula de maíz está en el contenido de proteínas, ¿sí? Es eso lo que diferencia básicamente. El resto es prácticamente en la harina, almidón también, almidón de trigo. Pero hay una porción proteica que es importantísima, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista culinario también. Entonces vamos a ver ahora qué es el gluten. Bueno, el gluten está en cereales, justamente en los 4 cereales, ¿sí?, prohibidos para celíacos, que son el trigo, el centeno, la avena y la cebada, en distintas proporciones también, ¿sí? El trigo es el que más contiene, no solamente el que mayor cantidad de gluten contiene, sino que mejor gluten desde el punto de vista tecnológico tiene, ¿sí? Tienen unas proteínas que junto al agua, durante el amasado, forman lo que se conoce como gluten, ¿sí? O sea que en realidad el gluten es lo que se forma después del amasado. En la harina están las proteínas que van a dar lugar a ese gluten. Entonces, gluten es un material gomoso que resulta luego de lavar bajo un chorro de agua de una masa preparada con harina de trigo hasta que todo el almidón se haya eliminado, es decir, hasta que el agua salga clara, ¿sí? No sé si lo habrán hecho esto. Vamos a ver televisión. Bueno, dura 1 minuto y medio, así que paciencia. Nada, lo que ustedes van a ver ahí que empieza a salir el almidón, ven que el agua sale turbia, ¿sí? Se empieza a solubilizar el almidón. Ahora me ayudo de un colador para que sea más fácil. El agua sigue saliendo turbia. Ya van a ver cómo cambia, es notorio, cuando el agua sale clarita. Es agua fría la que se utiliza, ¿sí? Bueno, estoy eliminando todo el almidón, ¿sí? Todo el carbohidrato, digamos. Y me voy a quedar con la fracción proteica, esa fracción que hace la diferencia, digamos, entre lo que sería una harina de trigo y una fécula de maíz, por ejemplo. Bueno, se forma una especie de, parece un chicle. Eso es el... No se te pega en las manos como la masa propiamente, ¿sí?, sino que es como si fuese un chicle, un elástico. Bueno, si nos preguntamos qué función cumple el gluten entonces en la elaboración de productos, sobre todo de panadería y de repostería, son 2 básicamente.
Una es durante el amasado y otra es luego del horneado, el producto final, ¿sí? Durante el amasado lo que hace es formar una red elástica que es capaz de contener al gas producido durante el levado de la masa, ¿sí? Si no hubiese una masa sin gluten, leva hasta un cierto punto y no puede levar más, porque si se estira, se rompe, se colapsa la masa. No tiene elasticidad la masa. Y por otro lado, eso tiene una consecuencia en el producto final, que es obtener un producto esponjoso, un producto de textura suave, elástico, ¿sí? Que es agradable al paladar, ¿sí? No es un producto apelotonado, un producto, ¿sí? Sin aire en su interior, ¿sí? Se forma una esponja, digamos, una esponja sólida. Esas serían las dos funciones, ¿sí? O sea que durante el amasado se desarrolla el gluten y en el producto final ya está el gluten formado, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Y bueno, lo vemos en un microscopio y vemos una partícula de gluten seca y ven que es una esponja, ven que es un reticulado tridimensional formado por esas proteínas a las cuales los celíacos son alérgicos, ¿sí? Que contiene aire en su interior, ¿sí? Esa es una micrografía electrónica de la red de gluten formada en un pan, o después que una masa ha sido cocida. Bueno, ¿y cuáles son las proteínas estas capaces de formar la red de gluten? Que solamente, digamos, están en estos 4 cereales y básicamente y casi, digamos, de una manera muy predominante en el trigo. En realidad son 2 familias de proteínas, no es una única proteína, ¿sí? Tienen un nombre que comparten, como si fuera la familia González, ¿sí? Es una familia que tiene el apellido gliadina y otra que tiene el apellido glutenina, ¿sí? Y estas 2 proteínas que están en el trigo, en realidad son bastante distintas, ¿sí? Están juntas, pero tienen sus diferencias, digamos, ¿no? Y como que se llevan un poco mal químicamente. Una es pegajosa, una es la que otorga viscosidad a la masa, que es viscosa, ¿eh? No pegaba poner qué viscosa que sos, sino pegajosa, ¿sí? Que es la gliadina. Y la glutenina es la que va a conferir básicamente lo que sería la elasticidad. Son 2 propiedades convergentes, digamos, ¿eh? Que la masa sea elástica y viscosa, las 2 cosas a la vez, ¿eh? Cuando estas 2 medias que no se llevan bien, se llevan bien. Se llevan bien cuando hay agua. Cuando hay agua, se unen bajo el agua y forman la red, ¿sí? De gluten. Bueno, y así, gracias a las gliadinas y a las gluteninas, podemos obtener la gran cantidad de productos panificados, ¿eh? De repostería y pastelería. Bueno, entonces, vamos ahora a qué ingredientes podrían tener una función similar a la del gluten, ¿sí? Reemplazar. Es muy difícil buscar otro ingrediente, no hay. De hecho, les digo, no les quiero bajar la moral, pero no existe nada que reemplace al gluten en su propiedad. Porque justamente, si fuese una sola proteína, por ahí es más fácil buscar un equivalente. Pero son 2 con propiedades muy distintas. Una aporta la viscosidad y la otra la elasticidad. Se ha tratado de hacer una cosa similar mezclando mejoradores para que alguno aporte más a una propiedad que el otro. Conocerán, ¿sí? Que como sustituto, ¿sí? del gluten existen ciertos productos en el mercado que tecnológica o químicamente vamos a clasificarlas como gomas vegetales, ¿sí? Estas gomas vegetales, fíjense, ya hay una diferencia, no son proteínas, no son gliadinas ni gluteninas, son carbohidratos, ¿sí? Pero son carbohidratos complejos, ¿sí? Son indigeribles, es decir, actúan como fibra, entran en el grupo de las fibras. Estas gomas se extraen de semillas, de exudados, ¿sí? Resinas que eliminan las cortezas de los árboles, por ejemplo, raíces o de extractos de plantas. En general tienen una propiedad común todas estas gomas vegetales y que es que tienen una gran afinidad por el agua, ¿eh? Son hidrofílicas, ¿sí? Tienen como amor por el agua. Otra característica que comparten es que generan suspensiones acuosas de alta viscosidad, ¿sí? Con pequeñas cantidades consigo
obtener una suspensión muy viscosa. No forman geles, no puedo formar un gel dejándolo enfriar o colocando bastante de ese producto en agua, no se va a formar un gel, nunca, por la naturaleza química que tienen estas moléculas. Y tienen una ventaja nutricional aparte, que justamente al comportarse como fibra del tipo soluble, ¿sí?, bajan los índices glicémicos y bajan la colesterolemia, ¿sí? Desde ese punto de vista está muy bueno consumir este tipo de productos, ¿sí?, a nivel de aditivos, siempre en cantidades bajas. Los usos en la industria alimenticia no es que se estén usando ahora porque apareció, ¿sí?, el tema de la celiaquía. Se vienen usando desde hace años, ¿sí?, en los productos alimenticios como agentes de relleno, es decir, o de carga también se llaman, que generan volumen sin aportar calorías en el alimento, como estabilizantes de emulsiones, ¿sí?, si yo hago un chimichurri, aceite de agua, se me separa, ¿sí? Si yo logro mezclarlo eso con un poco de algún agente espesante, como una goma vegetal, lo que consigo es que la separación sea más lenta en el tiempo, entonces el producto sea más estable, ¿sí? O sea, favorecer la estabilización de la emulsión, por una cuestión de viscosidad. También como espesante, como texturizante, ¿sí?, en el caso se pueden usar en helados, en recubrimientos para pastelería, ¿sí?, coberturas para pastelería, por ejemplo, en todo lo que son aderezos, ¿sí?, en todo lo que son bebidas lácteas, por ejemplo leche chocolatada, en el ketchup, en otras bebidas, etc. Bueno, para mirar un poquito sobre cómo se obtienen y de dónde se obtienen estos carbohidratos, ¿sí?, de ahora, o sea, queda como claro de que es imposible, salvo de que alguien vaya y le ponga harina de trigo, a que una de estas gomas tenga gluten, ¿se entiende? Por el origen que tiene, ¿sí? Cuando pueden ser extraídas de semillas, como dijimos, y vienen de semillas de unas leguminosas muy particulares, unas leguminosas que no se producen acá en el país, son generalmente oriundas del oriente lejano, ¿sí?, del Sahara para arriba, se producen estas leguminosas, en donde, bueno, se toman las semillas, es un proceso general que se aplica a todos, se remojan, se muelen, se pasan por un cernidor, o también las cascarillas se puede sacar con calor o con fuego, ¿sí? Entonces nos queda el endospermo. Esta semilla, al igual que los cereales, también tiene un tegumento, ¿sí?, una capa externa, un endospermo y un embrión. Entonces lo que acá se hace es a partir del endospermo, ¿sí?, seco. El endospermo seco se muele, se elimina el germen y se purifica. Y obtenemos la goma, ¿sí?, de estas leguminosas. La goma guar se obtiene, ahí está la vaina de la goma guar, como todas las leguminosas, el fruto es una vaina que contiene las semillas adentro, como el poroto, la alubia. Se usa como espesante y estabilizador, tiene, como ya habíamos dicho, todas las gomas son muy hidrofílicas, tienen un fácil proceso de hidratación en agua fría y genera altas viscosidades, ¿sí? Como ventaja es que es resistente a medios ácidos, se lo puedo cocinar por ejemplo, en presencia de jugo de limón o en presencia de vinagre, ¿sí?, de alimentos ácidos. Como desventaja es que es térmicamente lábil, usada sola, ¿sí? Hay una temperatura que fluctúa depende de las condiciones, entre 50 y 80, la cual se degrada. Bueno, después tenemos las gomas, que son exudados de plantas, como les había dicho, resinas. Son productos naturales que una planta genera, ¿sí?, como mecanismo de defensa o de reparación, ¿sí? Habrán visto en algunas cortezas de árboles, ¿sí?, como una resina, ¿sí? Bueno. Generalmente se forman nódulos en las heridas de las cortezas, como mecanismo de defensa, de protección de la herida que sufrió la planta, y se colectan manualmente o se dejan escurrir practicando a propósito incisiones longitudinales sobre el tronco, ¿sí? También, estos se obtienen de plantas que no son oriundas de América, son todas, el principal productor de algunas de estas gomas es, por ejemplo, Afganistán. Bueno, como proceso, se recolecta manualmente, es bastante artesanal la producción, por eso en general no son caros solamente porque vienen de lejos, sino por una cuestión de todos estos países no cuentan con una tecnología, ¿sí?, de avanzada
para cultivar estas especies vegetales y producir estas gomas, sino que son procesos más bien artesanales. Se seca entonces esa resina, se tritura y se tamiza. La goma arábiga es uno de los principales exudados que se utiliza como agente espesante. Y es el exudado de ciertas especies de acacias, ¿sí?, que se dan justamente en Oriente Medio. Se produce, por ejemplo, el productor principal a nivel mundial es Sudán. Después sigue Senegal, Malí y Mauritania, ¿sí?, países africanos. Ahí vemos una foto de una mujer recolectando, ¿sí?, en forma manual, de las ramas más bajas del árbol, ¿sí?, los trocitos de resina que se forman en este tipo de acacias en Sudán. Bueno, después tenemos otro conjunto de gomas también. Vimos las provenientes de semillas de leguminosas, vimos las provenientes de exudados de plantas. También tenemos otro conjunto de gomas. Les doy un ejemplo de cada una, ¿sí? Y quizás la más común que se utiliza en el caso de la culinaria celíaca. Hay muchísimas en cada caso, ¿sí? Bastante. Pero bueno, vamos a nombrar solamente estas. Las provenientes de microorganismos, es decir, son también carbohidratos, siguen siendo carbohidratos, son gomas, son carbohidratos, y son complejos también, o sea, son, en cuanto a su naturaleza química general, es igual que las gomas de exudados o de leguminosas. Estas son producidas por microorganismos cuando estos son cultivados bajo condiciones controladas, ¿sí? El ejemplo digamos más importante de este tipo de gomas es la goma sántica o goma santana, ¿sí?, la cual la produce una bacteria, que es esa que se ve allí, cultivada en una plaquita especial, ¿sí?, y que se la hace crecer en un reactor, como ven ahí, de gran volumen, ¿sí?, son pocos los productores de goma santano, ¿sí?, de alta pureza que existen en el mundo. Es un bioreactor donde se dan las condiciones de temperatura, acidez, ¿sí?, agitación, presencia de oxígeno, nutrientes para que la bacteria crezca, etc. Se la cultiva allí y esa bacteria produce, ¿sí?, en su metabolismo un polisacárido o un carbohidrato que lo libera al medio, ¿sí?, lo libera al medio de cultivo. Luego se desactiva el virus con temperatura y con un cierto pH y nos quedamos, se hace un filtrado, se retira la bacteria y nos queda una suspensión de ese carbohidrato, que luego es precipitado, purificado, etcétera, hasta llegar al producto final, que es un polvo. O sea, no quiero decir la palabra como es un exopolisacárido, ¿sí?, un polisacárido producido por una bacteria que lo produce como producto de su metabolismo. De hecho, esta bacteria lo utiliza como pegamento, porque es una bacteria que vive, ¿sí?, en superficie de ciertos vegetales. Lo fabrica porque lo necesita para pegarse al huésped, para pegarse a las hojas de los vegetales bajo los que vive. Es como que se lo engaña, se le dan las condiciones como para que lo produzca de forma artificial en gran cantidad. Bueno, otros ingredientes incluyen, esto porque me lo dijo Carmen, que yo no sabía que la maltodextrina la usaban también. También son carbohidratos, ¿sí?, y es una mezcla de carbohidratos, tanto simples como complejos. El nombre es compuesto. Malto viene de maltosa, dextrina de dextrina. Ambos son unos tipos de carbohidratos simples y más o menos complejos que provienen del almidón, ¿sí?, de romper la molécula de almidón, ¿sí?, de degradarla parcialmente. Existen distintos tipos de maltodextrina y se los utiliza como agente de volumen en la industria, como texturizante. Inclusive, bueno, las gomas también se utilizan como encapsuladores de sabores, para que el alimento libere su aroma al momento de ser masticado. Bueno, finalmente tenemos la gelatina, que esta sí es una proteína, pero ni ahí va a actuar como el gluten, porque la pobre genera geles solamente a una temperatura determinada, ustedes saben, ¿no? Si se calienta la gelatina, pierde su estructura de gel, ¿sí? O sea que tampoco se puede usar en un producto que va a ser horneado, ¿sí?, o cocinado. Sí, utilizado como agente gelificante en alimentos que se consumen fríos, ¿sí?, o a temperatura ambiente. Y es una proteína que se obtiene del tejido conectivo de animales. Puse en una foto porque da un poquito de aprehensión ver, ¿sí?, la cantidad de huesos, todo lo que sobra de hueso y de tejido
¿sí? Conectivo de cerdos, de vacas, todo se mezcla y se hace una sopa con ácido y de ahí se extrae el colágeno, ¿sí? A partir del cual se obtiene la gelatina. Bueno, esto tampoco debería tener, no tiene por qué tener alguna contaminación con gluten por su origen, es de origen animal, salvo que se la mezcle con otra cosa, que en ese caso la hace inapta. O que se utilicen, sé que la gelatina tiene que tener el símbolo, ¿no? Sí. Se deben utilizar por los equipamientos, no por la contaminación cruzada. Bueno, nada, recordarles entonces que el taller a cargo de Carmen y de Adriana va a ser este miércoles, ¿sí? De 14 a 18. Creo que la información igual vos tenés unos, ¿no? Yo tengo una ayuda normal. Bien, perfecto. Bueno, nada, y como reflexión final, lo que escribí es lo siguiente: que la naturaleza, con su generosa diversidad, nos brinda una variedad de alimentos aptos para las más diversas necesidades del hombre, quien a su vez aporta su ingenio para la mejor calidad de vida de todos. Bueno, nada más.